descubre el impactante plan de Dios, por qué Job fue entregado a Satanás en un misterio divino. En el tiempo de la opresión y la búsqueda de la comprensión divina, en el país de Uz, vivía un hombre llamado Job, justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Tenía una familia numerosa y poseía riquezas inimaginables, 7 hijos y 3 hijas, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. La prosperidad de Job era un testimonio de la bendición divina, y su vida un faro de fe que irradiaba devoción sincera. Sin embargo, en los cielos se forjaban propósitos deliberados. Satanás, el adversario, se presentó ante Dios, lanzando una oscura sombra sobre la lealtad de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, cuestionó el maligno, insinuando que su devoción era sólo el resultado de las bendiciones que le había conferido. Job 1:9. A medida que Dios, en su soberanía, permitió que Job fuera sometido a una crítica y severa prueba, el aire se tornó pesado con la incertidumbre. De pronto, un mensajero llegó con malas noticias. Los bandidos han llevado tu ganado y han matado a tus pastores. Job 1:15. Inmediatamente, otra noticia lo siguió. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió a tus ovejas y pastores. Job 1:16. Job resistió ante el inminente desplome de su fortuna, pero lo peor estaba por llegar. Un viento huracanado, como un grito del infierno, derribó la casa donde sus hijos celebraban, llevándolos a la muerte. Job, al recibir la devastadora noticia, rasgó sus vestiduras y, postrándose en tierra, proclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. Su respuesta, tan profunda como prodigiosa, resonaría a través de las generaciones, mostrando que la fe se asienta no solo en las bendiciones, sino en la adoración profunda a su Creador. Las tormentas de la vida lo llevaron a un lugar oscuro, cuando su esposa, atrapada en la desesperación, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Pero Job, armado con una fe inquebrantable, le respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Este momento de resistencia espiritual define la esencia de su carácter. Sus amigos, al llegar para consolarlo, comenzaron a cuestionar su integridad. A pesar de su profundo dolor, Job deseaba comprender el propósito del sufrimiento que lo atenazaba. «¿Por qué no me quitas la vida?», clamaba, buscando respuestas divinas en su angustia. Job 30:20. ¿Por qué el justo sufría mientras el mal persistía sin castigo? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que Job anhelaba el entendimiento, el cielo guardaba silencio. La narrativa de su sufrimiento y búsqueda de respuestas nos lleva a una culminación inesperada. ¿Cómo responderá Dios a las súplicas de un hombre angustiado? Sin embargo, el verdadero clímax de esta historia está aún por revelarse, dejando al pueblo de Dios expectante ante el misterio de la divina voluntad. ¿Cómo culminará este relato de fe y restauración? Las palabras de Job y su integridad delante de Dios prometen una respuesta que cambiará el destino de su vida y del mundo para siempre. Job, en medio de su desconsuelo,
Se sentó en un banco de cenizas, cubierto de llagas, sin el consuelo de sus riquezas ni la compañía de los suyos. Su espíritu abatido anhelaba la luz del entendimiento. Su corazón se llenaba de preguntas, mientras su entorno, cargado de sombras, parecía gritarle al unísono que había algo más en juego, que su sufrimiento era observado por ojos que se hallaban mucho más allá de lo humano. Un día, en medio de su dolor, sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar llegaron con corazones pesados. Al principio guardaron silencio, conmovidos por su sufrimiento. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la presión de la desconcertante situación creció en ellos. No podían comprender cómo un hombre justo como Job había caído en tal infortunio. ¿No es la calamidad para el hombre malo y el castigo para los que hacen mal?, cuestionó Elifaz con su voz áspera, no sin temores propios ante la fragilidad de la vida. Cada diálogo se convirtió en una aflicción más, en lugar de un consuelo. Job, aun con su fe inquebrantable, respondiendo con firmeza, sabía que su integridad estaba intacta ante Dios. ¿Acaso no es mi grito hacia el Creador acaso válido? Mis llagas no son por falta de fe, sino por la profundidad de mi devoción, exclamó, con desesperación y fidelidad entrelazadas. Así, en una atmósfera de parálisis emocional, Job elevó su voz al cielo. Si solamente conociera dónde hallar a Dios, iría hasta su trono, le presentaría mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Job 23:3-4. La búsqueda de Job resonaba con cada persona que alguna vez tuvo que lidiar con el sufrimiento, obligándolos a cuestionar la justicia de Dios y la razón de la adversidad. La luz de la mañana trajo un nuevo entendimiento. En el umbral del tormentoso debate, un cuarto grupo, el joven Eliú, se levantó para hablar, sintiendo el peso del silencio que había dominado el aire. La enseñanza en el sufrimiento es un regalo, no un castigo, proclamó. En sus palabras, la unción del Espíritu se hizo evidente, revelando lo que los demás no podían entender, que Dios emplea las pruebas para purificar a los justos y moldearlos a su imagen. El sufrimiento puede ser un medio de traer a la luz no solo nuestra debilidad, sino también la fuerza de nuestro Redentor. Job 33:29. En ese momento de revelación, una sombra de esperanza comenzó a aparecer en el horizonte de Job. Su espíritu, que había estado a punto de ser quebrantado, comenzó a resurgir lentamente entre las palabras de Eliú, mientras un rayo de comprensión lo iluminaba. Era posible que Dios tenía un propósito mayor. La perspectiva del sufrimiento cambió de ser una maldición a una oportunidad de ser renovado. Con esta nueva visión, Job se sintió movido a confesar su impotencia ante el Todopoderoso. «He aquí, soy nada. ¿Qué responderé a ti?» Job 44. En el silencio que siguió, el cielo pareció contener la respiración. Job se postró, no como un hombre derrotado, sino como un humilde adorador que finalmente comprendía que la batalla no era solo por su honor, sino por la glorificación de aquel que lo había creado para algo más grande. Sin embargo, el desenlace estaba aún por venir. La esencia del plan divino aún no se había manifestado completamente. ¿Cuál sería la respuesta de Dios ante un corazón quebrantado y que finalmente reconocía su dependencia de Él? La creación misma se preparaba para desvelar algo magnífico. Job, ansioso, esperaba entre el dolor y el susurro de la revelación, sabiendo que la historia de su vida estaba entrelazada en el vasto propósito de Dios. ¿Y tú, oh Dios, qué tienes preparado para mí en medio de esta tormenta? La mirada del cielo se centraba en Job, y antes de que las palabras de Dios resonaran en su alma, el universo parecía susurrar un secreto que lo cambiaría todo. Ante el silencio pesado que se había apoderado del ambiente, un estremecimiento recorrió el corazón de Job. Allí,
Postrado y cubierto de llagas, su espíritu ya no ansiaba solo respuestas, sino también la certeza de que, a pesar de todo, había un plan detrás de su sufrimiento. Mientras Eliú había hablado, la esperanza comenzaba a germinar en su interior. De repente, una corriente atravesó el aire, y Job sintió la profunda presencia del Señor acercándose. Las nubes que lo rodeaban parecían espesas, pero en su corazón había un destello de luz. Entonces, el cielo rompió su silencio ancestral, y la voz del Altísimo resonó, profunda y autoritaria. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Job 38:2, preguntó Dios. Job levantó su rostro, sintiendo cada palabra como un eco poderoso que retumbaba en su ser. Un creciente sentido de reverencia lo trató de envolver, pero su corazón, aunque abrumado, se animó a escuchar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38:4. Job sintió como si cada pregunta que caía de los labios de Dios atravesara el abismo de su sufrimiento y lo desnudara ante la majestad divina. ¿Quién puso medidas a sus cimientos? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Job 38:5, continuó el Señor, haciendo que el universo del sufrimiento personal de Job se encogiera frente a su infinito poder. Job, ante tal grandiosidad, se vio pequeño y vulnerable. La luz que antes había anhelado ahora venía como un torrente que le mostraba la esencia misma de Dios. Su soberanía y sabiduría eran infinitas. ¿Y tú? ¿Por qué dudas de mi justicia? ¿Piensas que tus caminos son más altos que los míos? ¿Conoces las profundidades de los mares? ¿O has caminado por las sendas de los rayos? La voz divina lanzó preguntas que resonaban como truenos, y en cada interpelación, Job comprendía un trozo más del misterio que envolvía su sufrimiento. La sabiduría de Dios no podía ser contenida en la comprensión limitada del hombre. Con cada pregunta, Job se sentía más rendido. He aquí, he hablado de lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí. Job 42:3 admitió, reconociendo la grandeza de Dios. Su lucha no era meramente personal, sino parte de algo mucho más vasto y significativo. Su dolor en la providencia divina sería un testimonio que resonaría a través de las generaciones. Mientras Dios continuaba declarándose a sí mismo, Job sintió que su sufrimiento ahora llevaba propósito. Reconocía que era un testimonio no solo de su resistencia, sino de la fidelidad de Dios. Pero el mensaje divino no había terminado. En un giro sobrenatural, la respuesta del cielo se vislumbraba entre las nubes que se disolvían. Job, he permitido estas pruebas no solo para purificarte, sino para que otros vean mi gloria reflejada en tu vida. Así, se plantó en el corazón de Job la semilla de un nuevo comienzo, iluminada por un entendimiento celestial. Dios haría de su historia una narración de redención que trascendería el tiempo, y en este sufrimiento otros encontrarán esperanza, pues estoy forjando en ti un testimonio que gritará a las generaciones la verdad de mi fidelidad. Prepárate, Job, porque en tu quebranto será revelada mi gloria. Mi plan soberano se desplegará como un manto. La voz del Creador se deslizó entre las estrellas, llenando la noche de promesas. Job, sacudido por la revelación, escuchó el susurro del cielo, sintiendo que, aunque la tormenta continuara, la última palabra pertenecía a Dios. La vida de Job estaba a punto de cambiar, y con ella el eco de su sufrimiento se convertiría en un canto de victoria. Pero aquel canto aún no resonaría por completo. Un nuevo capítulo esperaba en la soberanía divina, aguardando ser revelado en un despliegue glorioso de la voluntad de Dios. Y mientras la voz del Altísimo se desvanecía en el vasto firmamento, un profundo silencio llenó el espacio.
como si toda la creación contuviera la respiración ante el sagrado diálogo que había tenido lugar. Job, todavía aturdido por la majestad de Dios, sintió que la verdad brotaba en su interior. Las preguntas del Creador habían desnudado su alma, pero junto a su vulnerabilidad también despertaron en él una renovada fe. ¿Acaso soy yo un simple hombre que desafía al Creador?, se preguntó, maravillado. En su confusión y sufrimiento comenzó a ver la grandeza del diseño divino que lo abarcaba todo. Las palabras de Dios seguían reverberando en su corazón. Estoy forjando en ti un testimonio que gritará a las generaciones. Job 38:41. Sin embargo, mientras su espíritu se llenaba de esperanza, otra verdad inquietante se asentaba en su mente. ¿Qué implicaría tal testimonio para él? El eco de su sufrimiento podría resonar en la vida de otros, sí, pero a un costo que aún no comprendía. La imagen de su vida como una ofrenda para el propósito de Dios crecía en magnitud, y con ella la carga de su dolor se hacía más pesada. ¿Cómo es posible que mi quebranto pueda glorificarte, oh Señor?, sollozó Job, sintiendo la aguda punzada de su aflicción. Pero en medio de su lucha, una pequeña chispa de entendimiento comenzó a iluminar su camino. Tal vez esa misma aflicción que lo había llevado al abismo lo catapultaría hacia la cumbre de la fe. Las nubes que lo rodeaban se desnudaban lentamente, revelando la luz de un nuevo amanecer que brillaba sobre la tierra. Job intentó levantarse, pero las llagas en su piel le recordaron la dureza de sus noches solitarias. Todavía había más que aprender sobre la naturaleza de su sufrimiento. Con un grito silencioso, se dirigió al cielo. «Dame fuerza, oh Dios. Si he de ser un testimonio, entonces que sea tu testimonio el que prevalezca en mi vida». A medida que la luz del día tocaba su piel, Job sintió como si el viento hubiese cambiado, trayendo consigo un susurro. «Job, tu dolor no es en vano. Tú has sido entregado a prueba, pero al mismo tiempo eres un instrumento en mis manos». Estas palabras se susurraban directamente a su alma, un rayo de claridad en medio de su tormenta. La revelación del propósito divino lo colmaba de un nuevo sentido. Cuando Eliú, su amigo, se acercó, vio en Job una transformación. Su rostro, antes marcado por el sufrimiento y la desesperación, ahora reflejaba algo más: la esperanza que emana de la certeza de que Dios estaba en control. «Job», dijo Eliú, con renovada admiración, «pareces distinto. ¿Es que Dios te ha hablado?» «Sí», respondió Job, su voz impregnada de una mezcla de asombro y reverencia. «Él me ha mostrado la vastedad de su plan. En mi sufrimiento hay un propósito que trasciende mi entendimiento». A medida que cada palabra se iba gestando en su corazón, la conciencia de que su historia no solo pertenecería a él, sino a toda la humanidad, encomendada en la escritura del tiempo sagrado, comenzó a formarse. La verdad de que su dolor podría llegar a ser un refugio para otros resonó en su interior como un himno de vida. Bajo la vasta y resplandecientes cielos, Job se preguntó: ¿qué habría de ser de mí cuando todo esto termine? ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios en mi historia? ¿Y qué revelaciones se desvelarán para aquellos que aún no conocen su grandeza? Esa noche, mientras contemplaba el horizonte, una certeza comenzó a brotar en su alma. La soberanía de Dios no solo estaba sobre su vida, sino también en cada destino que se entrelazaba con la suya. Job entendió que un plan glorioso se desplegaba en las sombras de su dolor, uno que llevaría a muchos al reconocimiento de su fe. «Todo tiene un propósito», murmuró a medida que el sol se alzaba, iluminando su camino. «Prepárate, Job», resonó en su mente, «porque aún no has visto lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos que son llamados suyos. La revelación de su gloria se acerca, y con ella un misterioso destino que cambiará el curso de la historia». Así, Job,
esperaría el despliegue final del plan soberano de Dios, un desenlace que aún estaba por revelarse en toda su plenitud. Mientras los primeros rayos del sol brotaban en el horizonte, una luz nueva comenzó a iluminar el alma de Job. El aire fresco de la mañana traía consigo una paz profunda, como si el mismo cielo se preparara para revelar nuevos secretos. Con cada respiración sentía que la duda se disipaba y una renovada determinación llenaba su corazón. No era de extrañar que, en medio de su tormento, Dios se propusiera hacer de él un faro de esperanza. Eliú, observando la transformación de su amigo, no pudo evitar preguntar: «¿Qué harás ahora, Job? ¿Cómo seguirás este nuevo camino que parece abrirse ante ti?» Job, con el semblante iluminado por la fe, respondió: «Buscaré al Señor con todo mi corazón. He comprendido que mi sufrimiento tiene valor, que puede ser un canto a la gloria de su nombre. Si debo ser probado, entonces que se cumpla su voluntad, porque en el fuego de la aflicción encuentro el calor de su presencia». En ese momento, un viento suave cruzó el campo, trayendo consigo voces distantes que parecían murmurar. Job miró a su alrededor, como si los ecos de su vida pasada se encontraran con su realidad nueva. «El Altísimo sabe lo que hace», pensó. «Él dejó que el enemigo me acechara, pero lo que el maligno planeó para mal, Dios lo usará para bien». Génesis 50:20. Pero, ¿qué significaba esto realmente? ¿Quién podía comprender el hilo de la historia divina que bordaba cada dolor y cada triunfo? Un sentimiento de incertidumbre lo sobrecogía, como si su fe, ahora vibrante, estuviese siendo puesta a prueba una vez más. Las noches siguientes estuvieron llenas de plegarias. Job se aferró a las promesas de Dios, dejando que su palabra penetrara su ser. Recordó los relatos de otros patriarcas: Abraham, quien confió en la promesa aún en su vejez; Moisés, que no temió enfrentarse a Faraón porque sabía que era Dios quien respaldaba su llamado. Así como ellos, yo también seré un testigo de la gloria de Dios al caminar a través del desierto de mis pruebas, se decía a sí mismo en cada oración. Un día, mientras reflexionaba junto a la hoguera, la revelación golpeó su corazón de una manera poderosa. El sufrimiento no sería solo su carga, sino que, al ser transformado por la divinidad, se convertiría en un medio para que otros conocieran a Dios. Las almas que están perdidas, cansadas y quebrantadas, encontrarán en mi historia una luz que las guiará, pensó Job, su fe creciendo con cada momento. Pero en lo más profundo de su ser, aún quedaba una pregunta persistente que lo atormentaba. ¿Por qué Dios permitió que Satanás viniera a probarme? ¿Qué aprendizaje se desprende de tal prueba? Mientras meditaba, una voz como de trueno resonó en su mente. El propósito de mi prueba es un misterio que tiene que ver no solo contigo, sino con toda la creación. La guerra entre el bien y el mal está en juego, y tú, Job, eres un soldado en esta batalla que no solo afecta al reino de los hombres, sino también a los cielos. Con este pensamiento, un nuevo sentido de urgencia se desató en él. No solo era el protagonista de su historia, sino un participante activo en la narrativa más grande de la redención. Su prueba no era un castigo, sino un privilegio. Era llamado a soportar la aflicción con una esperanza que extendía sus brazos a todos los que sufrían. Mientras Job, lleno de fervor y asombro, se preparaba para contarlo todo, su corazón latía con fuerza. Sabía que la historia no terminaría en su sufrimiento. La gloria de Dios se manifestaría en medio de él. «Y será un legado», susurró, «una huella inquebrantable que perseverará a través de las generaciones». Ahora, con su fe inquebrantable, Job contemplaba el futuro, contenido en el misterio del plan soberano de Dios. Sabía que la revelación de esta verdad aún estaba por llegar, un momento que desataría la majestad de Dios,
de maneras que jamás había imaginado. ¿Cuál será el final de esta historia?, se preguntó mirando al cielo, donde cada estrella brillaba como testigo del propósito divino aún no revelado. En el silencio del amanecer, la determinación en el corazón de Job resonaba como un tambor de guerra. Se levantó con el rostro alzado hacia el cielo, recordando el antiguo pacto de su Dios, aquel que le había prometido jamás abandonarle. La brisa traía consigo el aroma de la tierra húmeda, esa fragancia que se asemejaba a la bendición, pero también era un recordatorio del desierto en el que se encontraba. Job, con su fe robustecida, se sentó bajo un árbol fuerte, cuya copa alzaba sus ramas como reverencias al Altísimo, y les habló a sus amigos. «Mis hermanos», comenzó Job con una voz clara y firme, «en este tiempo de desolación he hallado una nueva visión. No clamaré más por mis derechos ante el Creador, sino que reconoceré su soberanía sobre mi vida. Mis heridas son profundas, mas mis labios serán portadores de su alabanza. ¿Qué no podría hacer el Dios que me formó del polvo?». Eliú, quien observaba en silencio, sintió que su corazón se inflamaba de emoción. «Job, ello es un testimonio poderoso. El que sabe de su fragilidad y aún busca al Señor con fervor es sin duda uno de los elegidos. Sin embargo, los pensamientos que aún permanecen en ti merecen ser arrojados a la luz, porque tú, el justo, has sido entregado a Satanás». Job, meditando en tales palabras, exhaló un suspiro profundo, como quien está a punto de desentrañar un misterio escondido. «No lo sé, Eliú. Solo sé que la mano divina se mueve aunque no la comprenda. Todo el dolor que he sufrido debe tener un propósito más grande. Al final, su gloria será revelada y se dará a conocer la razón detrás de mi pesar». Mientras se sentaban juntos, una nube oscura pareció acercarse, cubriendo el sol que muy elogiaban. El ambiente se tornó pesado, como si la creación misma retuviera la respiración, esperando el siguiente movimiento del Creador. Entonces, el rugido del viento, las hojas acompañaron las pensativas palabras de Job. «Quizá este sufrimiento es una herramienta de Dios para quebrantar no solo mi ser, sino también la dureza del corazón de quienes me rodean. Él prepara corazones, Eliú. Todos somos parte de la obra divina». En aquella profundidad de la conversación, el cielo se abrió un poco, permitiendo que un rayo de luz dorada iluminara el rostro de Job. En ese instante, una claridad le atravesó el entendimiento. El sufrimiento podía, en efecto, ser un testimonio vivo para aquellos que aún no conocen la grandeza de Dios. Las palabras de Salmos resonaron en su mente. «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Salmo 147:3. Job sabía que su historia podía ser el faro para guiar a otros en la oscuridad. «Mi aflicción está destinada a ser un ícono de la misericordia de Dios», dijo, con la fe vibrando en su voz. «No solo para mí, sino también para todas las generaciones que vendrán después de mí. Es posible que en mi dolor otros se den cuenta de su amor redentor». Eliú, sintiendo la gravedad del momento, acordó que era un clamor divino que aún revelaría más de lo que veía a simple vista. Entonces Job dijo: «Prepárate. Lo que ha ocurrido y lo que ha de venir no son solo para un hombre, sino para un pueblo que necesita ser llamado a la reconciliación con su Dios». Mientras el sol regresaba y el viento amainaba, Job asumió una convicción firme: lucharía con su fe y dejaría que Dios lo usara. En ese momento de recogimiento, sintió que la luz divina se aproximaba y con ello una nueva revelación aguardaba en los umbrales de su corazón. «Algo está por suceder», murmuró, mientras sus ojos se aferraban a la inmensidad del cielo. Dios todavía tiene un plan, uno mayor que el entendimiento humano, y es solo cuestión de tiempo para que se revele la plenitud de su propósito en esta lucha.
Así, en aquella calma, Job se volvió hacia Eliú y declaró: «Estamos al borde de una revelación divina. Pronto conoceremos el porqué de todo esto. La historia de redención y restauración se despliega ante nosotros, e incluso el mismo Satanás, al causarnos dolor, no sabe que está participando del plan divino de salvación». El día se iluminaba lentamente, compasivo tras la tormenta espiritual que había envuelto a Job y sus amigos. El viento suave parecía llevar un mensaje celestial, y cuando Eliú miró a Job, sintió que había algo más profundo en su mirar, un destello de iluminada esperanza que no podía ser ignorado. «Amigo», comenzó Eliú, con un tono grave pero lleno de expectativa, «si ves en tu sufrimiento una ocasión para glorificar a Dios, ¿qué es lo que Dios espera revelarte? ¿Cómo podría ser que el Creador del universo permita que su siervo, el más justo, caiga en manos del acusar? Podría ser que haya un propósito más allá de lo que entendemos». Job permaneció en silencio, su corazón palpitando con preguntas que parecían revolotear como aves en su interior. A lo lejos, el horizonte denotaba la llegada de unas nubes grises, como si la creación misma aguardara en suspenso. «Dios nos habla en la tormenta», prosiguió Eliú, «y en medio de esta aflicción, tal vez la voz de Dios sea más poderosa que nunca. Hay un enfoque más alto, Job. Tal vez la entrega a Satanás no sea una derrota, sino una preparación para una victoria asombrosa». «¿Victoria? ¿De qué forma?», preguntó Job, su mente todavía un laberinto de confusión y dolor. «La oscuridad parece inundar mi corazón, y cada día es una lucha. ¿Puedes tú ver la luz en un espacio tan sombrío?». Eliú se inclinó más cerca, como si las palabras sagradas fueran un susurro divino. «Piensa en las pruebas de otros hombres de Dios. No olvides a Abraham, a quien se le pidió ofrecer a su hijo amado, ni a Moisés, quien miró la opresión de su pueblo y se sintió impotente. ¿No es cierto que ellos, como tú, fueron llevados a situaciones de dolor y desolación para que la gloria de Dios fuera revelada?» La mención de esos nombres encendió una chispa en la mente de Job. «Sí, es cierto, Eliú, pero las pruebas de cada uno también fueron acompañadas de una promesa, una visión de lo que vendría. Al mirarme, no veo una promesa, sino solo vacío». En ese instante, un trueno retumbó a lo lejos, y Job sintió un escalofrío recorrer su ser. Era como si la voz de Dios resonara en su pecho, llamándole a reflexionar. «El mismo Dios que hizo al mundo», dijo Eliú, «camina con nosotros en la sombra, y aquí, en este momento, está forjando el carácter de un gigante». Mientras las nubes se amalgamaban, formando un colorido panorama en el cielo, Job observó cómo los rayos de sol comenzaban a filtrarse a través de las rendijas sobre su cabeza. «¿Podría ser que mi sufrimiento está enmarcando un testimonio mayor?», murmuró. «Quizás hay un legado que debo dejar, uno que la posteridad pueda recordar». «Exactamente», Eliú sonrió. «Tu historia es un puedan ser luces en la oscuridad. Dios no busca simplemente que sufras. Busca que tu sufrimiento se convierta en un canto de esperanza para aquellos que vendrán». De pronto, una sombra rápida cruzó el suelo, y al mirar de nuevo, Job vio a un ciervo corriendo por los campos en el horizonte, tan ágil y libre. «Hasta la creación anhela la redención», exclamó Eliú. «Así como ese ciervo busca agua viva, así también los hombres buscarán la verdad a través de tu dolor». Job sintió una calidez envolvente dentro de él, y la fe comenzó a renacer como un brote nuevo en la tierra seca. «Quizá mi prueba sea parte del camino de Dios para mostrar su fidelidad», reflexionó en voz alta, «y cuando todo esto acabe, sabremos que ha sido Él quien lo ha orquestado para su gloria». En medio de aquella reflexión, la voz del Altísimo resonó en su corazón. Job percibió que el propósito de su sufrimiento era más profundo de lo que pudiera imaginar. Mientras se alzaba en plegaria, una nueva revelación parecía estar tocando la puerta de su alma.
Una revelación del por qué su aflicción era parte del divino misterio. Con el corazón palpitante, Job concluyó: algo grandioso está por suceder, Eliú. La verdad está a punto de desvelarse. Con cada día que pasa, me acerco más a entender cómo mi historia forma parte del plan eterno de Dios. Así, los ojos de Job se dirigieron al cielo, donde la luz y la sombra danzaban, y supo que pronto vería la gloria de Dios revelada en su sufrimiento. Ante lo desconocido, Job se aferraba a la promesa de una transformación poderosa. Estaba convencido de que por medio de él la obra divina aún tenía que manifestarse. Mientras Job y Eliú contemplaban el cielo titilante, una atmósfera densa de expectación pareció descender sobre ellos. La brisa suave aún susurraba la esperanza a sus corazones, como si el mismo viento tuviera la voz de Dios. Job, con su mirada fija en el horizonte, sintió que la pregunta de Eliú resonaba en su interior. ¿Qué propósito hay detrás de su inmenso sufrimiento? ¿Por qué, Eliú?, preguntó Job con voz quebrantada pero firme. Si Dios es justo, ¿por qué ha permitido que estos males caigan sobre mí? La angustia de su espíritu brotó en forma de lágrimas silenciosas. Eliú, viendo a su amigo poner en duda la justicia divina, conjuró a Dios en su mente, recordando su grandeza y poder. Job, tú eres un hombre que ha caminado con Dios. ¿Acaso no sabes que su sabiduría está más allá de nuestra comprensión? La Escritura dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. La luz del sol se intensificó, como si la creación misma se alineara para transmitir un mensaje. Si tan solo pudiéramos ver el panorama completo, tal vez entenderíamos que la tribulación es la antesala de la gloria, continuó Eliú. En ese momento, las nubes comenzaron a despejarse como cortinas en un escenario, revelando un cielo más brillante que antes. Job sintió un renovado sentido de conexión, como si él mismo formara parte del vasto mural del plan divino. ¿Tú crees que mi historia puede influir en el futuro?, preguntó Job, notando que su voz ya no temblaba tanto como antes. Ciertamente, respondió Eliú con firmeza. Recuerda la historia de José, vendido como esclavo. Sus sufrimientos lo llevaron a ser el segundo al mando en Egipto, y mediante él, su familia y muchas naciones fueron preservadas. Piensa que quizás, Job, tu dolor puede ser un canal a través del cual Dios salvará a muchos. De repente, el silencio divino fue interrumpido por un eco de pasos, un sonido que resonaba en la lejanía. Job miró a Eliú, nervioso. ¿Oyes eso? Es la acción de Dios, Eliú respondió, dejando salir un profundo suspiro mientras su corazón se multiplicaba en anticipación. Él se aproxima, y su voz por venir será la claridad que buscas. El cielo pareció vibrar mientras la luz se concentraba en un único punto, y Job sintió que el aire mismo se volvía espeso con la presencia de lo sagrado. Si Dios habla, entonces estoy listo para escuchar, declaró Job con una firmeza restaurada en su corazón. Aquel instante se tornó tenso. Un resplandor primordial llenó el aire y recordó a Job que, aunque su aflicción era abrumadora, el propósito detrás de ella podría ser aún más grande. ¿Qué revelación se materializa aquí?, se preguntó Job, con la mente en su historia y su papel en el eterno relato de Dios. Mientras la sombra de la majestad divina se perfilaba sobre ellos, Eliú se inclinó en reverencia y susurró: Los planes de Dios son siempre en tu favor, Job. Recuerda lo que se revela en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Su horizonte trasciende el tuyo, tu sufrimiento está tejido en la historia de la redención del mundo. De repente, una voz retumbó en el cielo como un trueno, indescriptible y gloriosa.
Las palabras parecieron atravesar el alma de Job y reverberar en las fibras de su ser. Aguarda, Job. Lo que has vivido no es en vano, ni tu entrega al sufrimiento se desperdiciará. La redención se aproxima y con ella la revelación de mi gloria. Sabrás que he estado contigo en medio de la prueba. El camino que debían recorrer se iluminaba ante ellos, y en la penumbra del corazón de Job una certeza comenzó a surgir. Dios tenía en sus manos un plan que trascendía su dolor y sufrimiento. «Padre», clamó Job, «abro mi corazón a tu voluntad, aún en la oscuridad, porque sé que tu luz brillará al final». Así, la inquietante paz se instaló en el corazón de Job, sabiendo que tenía un tesoro escondido en la promesa divina. ¿Cuál sería el impacto de su sufrimiento en el reino de Dios? Con esa pregunta resonando en su mente, Job se preparaba para recibir lo que el Altísimo aún había de revelar. Mientras la voz del Altísimo resonaba en el aire, el mundo a su alrededor pareció detenerse, como si la creación misma contuviera el aliento en anticipación. Job, conseguido de nuevo en la modestia de su sufrimiento, sentía que un fuego comenzaba a arder dentro de él. Eliú, a su lado, se había postrado, pero su fervorosamente inquieto corazón lo llevó a mirar de nuevo hacia Job, sus ojos llenos de esperanza. «Job, escucha la voz del Señor», murmuró Eliú, su voz apenas un susurro en el vasto silencio. «Él se apresta a revelar lo que aún está oculto. Nuestros corazones son como la tierra árida deseando la lluvia prometida. Pronto vendrá el maná de su revelación». A medida que el resplandor celestial aumentaba, la atmósfera se tornaba densa, las nubes de duda y desesperación parecían disiparse con cada rayo de luz que emergía del horizonte. Job cerró los ojos, dejando que la presencia divina lo envolviera. Dentro de él, los ecos de su sufrimiento empezaron a transformarse. Cada pérdida, cada lágrima, se sentían ahora como alcanzones de un pincel divino sobre el lienzo de su vida. ¿Por qué, oh Dios, permitiste que el adversario se enseñoreara sobre mí?, clamó Job en su interior, mientras la voz de Dios continuaba resonando a través de la sinfonía del cielo. ¿Cuál es el propósito de este trato a través del fuego de la aflicción? Lo que no comprendes, Job, es que el sufrimiento no es un signo de mi desamparo. Resonó la voz nuevamente, esta vez más clara, como las piedras que caen en un estanque luego de un trompo. Es la señal de una obra en ciernes, de una mayor gloria que se habrá de revelar en su tiempo, no solo a ti, sino a todos los que te rodean. En ese momento, Eliú se levanta, su rostro iluminado por el brillo celestial que los rodeaba. Por todo lo que has soportado, Job, Dios te está levantando como un faro. Tu historia no será solo la historia de tu sufrimiento, sino la historia de salvación y fe que resonará generaciones. El aire se volvió pesado, cubierto de elocuentes visiones de lo que estaba por venir. Job sintió que una gran corriente de aliento fluía a través de él, como si las palabras de Dios se aplicaran con un propósito divino. Aunque mi vida ha sido marcada por la pérdida, quizás esto me prepara para un propósito que no comprendo, pensó, dejando que la verdad comenzara a arraigarse en su corazón. Job, continuó la voz, mi pacto es eterno. A través de tus ensayos mostraré mi fidelidad no solo a ti, sino a aquellos que anhelan ver luz en la oscuridad. Por medio tuyo, muchos verán mi gloria y aprenderán a creer. Te he dado la oportunidad de ser parte de mi historia redentora, un testimonio viviente de mi gracia y poder. Sintió en su ser una oleada de poder y propósito. Job se arrodilló, su rostro tocando la tierra, y con lágrimas de gratitud clamó: «Oh Señor, si esto es el camino hacia tu gloria, entonces acepto con gozo cada herida, cada lágrima.
Haz de mí el eco de tu mensaje, sé mi guía en mis días de oscuridad. La brillantez deslumbrante del cielo comenzó a cambiar, ahora impregnado de tonos de intensidad reflexiva. Job, aún el enemigo ha jugado un papel en tu vida, resonó la voz. Su intento de destruirte es la plataforma sobre la cual yo edificaré mi victoria. Cuando se alzó, un nuevo brillo iluminó los ojos de Job, y comprendió que la historia que se tejía en su vida iba mucho más allá de él mismo. La aflicción podía ser la semilla de redención que Dios había preparado para usarla en su tiempo. Como una trama más extensa, entrelazando la vida de hombres y mujeres que una vez habrían de buscar consuelo en su experiencia. Y así, mientras la visibilidad de la gloria de Dios comenzaba a difuminarse, Job sintió pesada la presencia del divino destino sobre su vida, como si invisible hilo lo atara a alguna revelación aún por venir. Se bañó en la esperanza de lo que aguardaba, mientras el eco de una promesa resonaba en su corazón, susurrando: así como aún no ves, un gran futuro aguarda. El Gólgota, mi plan de redención, está tras el horizonte. Todo se revelará en su momento. Con estas palabras reverberando en su alma, la fe y el asombro se entrelazaron, brindándole la fuerza que necesitaba para afrontar todo lo que estaba por venir. El viaje se tornaba claro, pero aún enviaba señales de un misterio profundo y glorioso. ¿Qué más tenía planeado el Altísimo en medio de sus sufrimientos? Mientras las primeras luces del alba comenzaban a iluminar las colinas de Uz, un renovado sentido de propósito llenaba el corazón de Job. La voz del Altísimo aún resonaba en su interior, imbuida de promesas y verdades profundas, y con cada respiración, Job sentía que el vacío dejado por su sufrimiento se llenaba de esperanza. ¿Qué gloria se manifestaría a través de su dolor? Era una pregunta que ahora ardía en sus pensamientos. «Vengo a ti, oh Señor», murmuró Job mientras se levantaba del suelo aspirando el aire fresco de la mañana. «Guíame en este nuevo camino que has revelado. Muéstrame cómo mi vida puede ser un instrumento de tu gloria». Eliú, quien había sido su confidente a lo largo de este tiempo de prueba, miró a Job y vio un destello de determinación que no había visto antes. «Job, has sido llamado a un propósito mayor. Tu sufrimiento te ha preparado para ser un testimonio que muchos otros conocerán. Recuerda, el fin de las cosas es mucho más glorioso que su principio». Eclesiastés 7:8. Con un corazón lleno de fervor, Job comprendió que su viaje no se limitaba solo a su propia experiencia. Era una invitación divina a ser testigo del plan sobrenatural de Dios en el mundo. Se preguntaba cuántas vidas serían tocadas por su historia de fe, cuántas almas encontrarían consuelo en su testimonio. «Estoy listo para aceptarlo, Eliú», afirmó Job, mirando al cielo despejado. «Hoy comienzo a caminar en la verdad de que todo sufrimiento tiene un propósito. Mi dolor no será en vano. Haré que mi vida sea un faro de esperanza en medio de la oscuridad». Y así, en medio de la naturaleza despertando a un nuevo día, Job se alzó con confianza. Con cada paso que daba, sentía que su carga se transformaba en una plataforma desde la cual proclamar la fidelidad de Dios y su soberanía incluso en el sufrimiento. Pero en la distancia, una sombra inquietante aún acechaba. El adversario que había buscado quebrantar a Job aún vagaba por la tierra esperando su oportunidad. Sin embargo, en su corazón, Job estaba firme. La revelación del propósito divino, un legado de altruismo y esperanza, era lo que ahora lo impulsaba hacia adelante. Mientras Job y Eliú se dirigían hacia la aldea cercana, comenzaron a ver rostros esperanzados y otros abatidos, cada uno cargando sus propias penas, pero también anhelando la luz de la verdad. Sin darse cuenta,
se habían convertido en faros en medio de chaques solitaria vida que tocaban, y la historia de Job pronto se convertiría en un testimonio vivo de lo que Dios podía hacer a través de la aflicción. Finalmente llegaron a la plaza central de la aldea, un lugar donde los ciudadanos se reunían a menudo. Job, sintiendo el empuje del espíritu, se puso de pie ante aquellos que contemplaban su llegada con curiosidad. «Amigos míos», comenzó, su voz resonando con una firmeza que sólo el dolor podía forjar. «Vengo ante ustedes como un hombre que ha pasado por el fuego de la prueba, un hombre que ha conocido la desolación, pero que también ha visto la gloria de Dios en medio de ella. Hay esperanza, incluso en la oscuridad». Los murmullos de la multitud se convirtieron en un silencio reverente, y cada corazón se sintió tocado por la profundidad de sus palabras. «Mi sufrimiento no fue en vano, fue una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara». Cada lágrima, cada quejido, no solo era un lamento, sino una semilla que crecería en fe y confianza. Mientras Job hablaba, la luz comenzaba a brotar no solo en su corazón, sino en el de todos aquellos que lo escuchaban. Si en mi debilidad Dios se ha mostrado fuerte, también puede hacer lo mismo por ustedes. En su desconsuelo, encuentren consuelo. En su dolor, hallen la gracia que todo lo sostiene. Pero lo que Job no sabía era que la conversación sobre él se había esparcido como el fuego en la hierba seca. En los confines de la región, los mensajeros habían recibido noticias de su transformación, y pronto se presentarían ante él, buscando respuestas. Un mensajero del rey estaba por llegar con una noticia que pondría a prueba su nueva resolución y su fe restaurada. La narración de su vida estaba a punto de tomar un giro aún más sorprendente. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? Job, con su fe renovada, estaba preparado para lo que vendría, con la esperanza de que su historia se convirtiera en un puente hacia la redención y la gloria de Dios. «Prepárense», pensó Job, «porque el Altísimo aún tiene mucho que revelar».